¿Qué tal? ¿Cómo están? Es bastante grato volver a reencontrarnos por este medio para ver dos temas que van absolutamente de la mano: la movilidad social y la clase social. Empecemos por la movilidad social. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el concepto de este término? Nos dice que es el movimiento de las personas de un estatus a otro. Es decir, cuando una persona pertenece a un nivel social y sube o desciende a otro nivel social. A eso se refiere la movilidad. Y la movilidad puede producirse por diferentes factores que ya iremos desglosando. En el siguiente punto tenemos los tipos de movilidad social. Nos dice que los individuos, las personas, podemos desplazarnos socialmente hacia arriba o hacia abajo, o permanecer en el mismo nivel social. Ahora, los tipos de movilidad social son: la movilidad vertical es cuando un individuo pasa de una clase social a otra. Puede ser ascendente o descendente. Vayamos al ejemplo. Un jefe de ventas es ascendido o promovido como gerente. En este caso, la persona promovida o ascendida tiene un mejor salario y a la vez adquiere más estatus, más poder y consecuentemente más responsabilidad. Acá se da la movilidad vertical ascendente. Ahora, puede ser lo contrario. Por ejemplo, un entrenador de fútbol de primera división cuyo equipo desciende a una división inferior, el técnico automáticamente también baja de categoría con su equipo. Y en este caso se da la movilidad vertical descendente. El otro tipo de movilidad tenemos la movilidad horizontal. Se da cuando el desplazamiento ocurre en el mismo nivel social. La persona cambia de ocupación y su estatus social no se ve afectado por el cambio. Ejemplo: un funcionario de un puesto de expendio de combustible persigue salario mínimo. Cansado, renuncia y se va a trabajar en una panadería con el mismo salario. Su estatus no se ve afectado ni abajo ni arriba, y mucho menos su salario, porque sigue siendo salario mínimo. No hay casi un cambio de estatus ni de ingreso económico consecuentemente. Después tenemos la movilidad intergeneracional. Se refiere a aquella movilidad que se da entre generaciones. Esta movilidad puede ser igualmente ascendente o descendente. Ejemplo: la hija de un carpintero logra terminar su carrera universitaria y se convierte en una flamante administradora de negocios. Acá vemos que entre las generaciones hubo un cambio abismal. Su padre era apenas un carpintero, ella estudia una carrera universitaria, luego se gradúa y pasa a trabajar en una empresa como administrador de negocios. Se da un cambio brusco entre generaciones. Ahora, en este caso se da la movilidad intergeneracional ascendente, porque también puede ocurrir lo contrario. En el caso del hijo de un destacado médico, y este hijo se convierte en un simple taxista, cuyo padre era un destacado médico. En este caso se produce la movilidad intergeneracional descendente, porque el hijo desciende de categoría de estatus y consecuentemente de ingresos económicos. Por último tenemos en este tema de la movilidad intrageneracional. Se refiere al cambio de estatus social de un individuo o un grupo de individuos dentro de la misma generación. Vayamos al ejemplo: una familia cuyos miembros son 5 hijos, los miembros de una familia, de los cuales 4 solo se dedican a trabajar en una empresa o en varias empresas con salarios mínimos, 8 horas diarias, o sea, una jornada completa. Mientras uno de ellos, o el quinto, solo trabaja media jornada y la otra media jornada se dedica a estudiar una carrera universitaria y se gradúa como un profesional, luego pasa a trabajar en una empresa con un muy buen ingreso económico, mientras que los 4 hermanos restantes siguen siendo funcionarios de las empresas con salario mínimo. O sea que uno de ellos, de entre toda la generación, se destaca. En el siguiente punto tenemos los determinantes de la movilidad social. ¿Cuáles son los determinantes de la movilidad social? El tamaño de la familia es
un determinante de la movilidad. ¿Cómo se da eso? Generalmente, cuando una familia está compuesta de varios hijos, el primero y el último son quienes más reciben cuidado y reciben más atención. Los padres invierten más en ellos, por decirlo así. El primero porque es el primer hijo, generalmente los padres todavía no tienen muchos compromisos. Es apenas un hijo, entonces los padres todavía pueden afrontar los gastos que requiere un hijo. Ahora, los que están en el medio, los hijos que están en el medio generalmente son los que menos privilegios tienen de parte de los padres. Ahora, el último generalmente también tiene bastante privilegio, el último hijo, porque ya la familia está bastante consolidada en términos económicos y los padres ya pueden, por decirlo así, pagarle una carrera universitaria, hacer que estudien en un colegio más importante, entre otros. La raza y la etnia. ¿Por qué la raza? Porque sabemos, aunque cada día la sociedad va cambiando y hay menos discriminación, pero sigue habiendo lugares, países o funciones laborales donde la raza sí tiene aún que ver. Las personas de etnia o de tez claro generalmente no siempre tienen más posibilidades de movilidad social en términos laborales. La educación es fundamental, es uno de los factores determinantes de la movilidad social, porque cuando una persona se prepara académicamente, la lógica dice que tendrá mayores posibilidades laborales y consecuentemente tendrá un ingreso económico mayor que aquel que no se ha preparado académicamente. El matrimonio es también un determinante del estatus, en el sentido de que aquel matrimonio que se casa a temprana edad tienen menos posibilidades de ascender socialmente. ¿Y por qué se da eso? Porque generalmente los jóvenes todavía ni siquiera terminaron una carrera universitaria, entonces no pueden consolidarse todavía o posicionarse económicamente y tener una vida estable en términos económicos o laborales. Se da también el siguiente caso cuando un joven, por decirlo así, el varón, se casa con una joven. El joven es de una posición económica humilde, se casa con una hija que proviene de una familia adinerada. Entonces en este caso sí, el joven automáticamente adquiere una posición social mayor. Hace poco tuvimos una noticia en donde la hija del expresidente Horacio Cartes se casa. Evidentemente, yo no sé si el joven o el marido de la hija de este expresidente proviene de una familia adinerada o no, pero evidentemente que su futuro económico ya lo tiene asegurado. El sexo también es un determinante de la movilidad social, en el sentido que algunas funciones laborales favorecen más a las mujeres y en otros a los varones. Los programas de gobierno también son factores en menor escala, en menor porcentaje de movilidad social, atendiendo que en los países donde hay más, o en los departamentos donde hay más apoyo del gobierno, se tiende a salir de la pobreza o se tiende a estudiar mejor, en el sentido de las becas. Entonces el joven que accede a una beca universitaria, evidentemente que a mediano o largo plazo tendrá un futuro mucho más brillante que un joven que no pudo estudiar. El punto siguiente nos habla de la movilidad en los países subdesarrollados. Nos dice que en los países subdesarrollados la movilidad vertical ascendente es menos. ¿Por qué? Porque en esos países existen menos tecnología y los habitantes de ese país generalmente ven reducidos la movilidad vertical ascendente, o sea, las posibilidades de salir adelante, de proyectarse laboral y económicamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en nuestra situación, en nuestro país, puede a veces darse la inversa también, en el sentido de que muy pocos acceden a carreras universitarias. Entonces, quienes acceden a esas carreras y se gradúan también tienen mayores posibilidades que los demás, porque el porcentaje de universitarios que egresan son bastante reducidos. O sea que es bastante relativo la afirmación, en el sentido de que en los países subdesarrollados la movilidad vertical ascendente es menor. El siguiente punto nos habla de la clase social. ¿Qué es una clase social? Es un estrato de personas de similar posición social. Entonces la clase social es una posición que la propia sociedad atribuye a las personas en qué nivel social corresponden
y en ello inciden diferentes factores. Es importante destacar que para la clase social no solo es dinero, no todo es dinero, sino la clase social es una forma de vida. En el material de apoyo tenemos una imagen bastante ilustrativa, donde se lo ve a una persona bastante feliz que ganó una lotería. Y nos dice que la riqueza instantánea de un ganador de lotería no le proporciona inmediatamente el estatus de clase alta. ¿Por qué? Porque es una persona adinerada, con dinero, que ganó mucho dinero, pero eso no le convierte automáticamente en una persona de clase alta, porque para la clase social no solo influye el dinero, sino influye un estilo de vida, una forma de comportamiento, una forma de hablar y una serie de factores que le posicionan a una persona en una clase social determinada. Ahora veamos los tipos de clases sociales. La clasificación actual nos dice que existen la clase alta, que se componen de antiguas familias ricas, que ya tuvieron dinero hace bastante tiempo, que provienen de una generación de familia adinerada y que incluso los hijos o los nietos ya han olvidado quiénes fueron las primeras familias que le traspasaron esas fortunas. O sea que provienen de una generación de familia adinerada. Esa es la clase alta. La siguiente tenemos la clase alta-baja, que tiene o es poseedor de una fortuna considerable, con mucho dinero, pero quienes la componen no tienen dinero hace mucho tiempo, como en la clase alta. O sea que son quienes han conformado su fortuna no hace mucho tiempo. Luego tenemos la clase media-alta, que está conformada por la mayoría de los hombres de negocios y de los profesionales que han triunfado. Provienen con buenos antecedentes familiares e ingresos sustanciales. Seguidamente tenemos la clase media-baja. Está integrada por oficinistas y otro tipo de empleados y semiprofesionales. También pertenecen a esta clase algunos supervisores y artesanos o artistas calificados, medianamente renombrados. Luego tenemos la clase baja-alta. Se compone principalmente de los trabajadores permanentes. Es lo que nosotros conocemos con la denominación la clase trabajadora, la clase baja-alta. Y por último tenemos la clase baja-baja, que se halla integrada por trabajadores temporales, desempleados, trabajadores inmigrantes y aquellos que viven más o menos permanentemente de la asistencia pública. O sea que son la clase que comúnmente nosotros le denominamos clase baja-baja. Ahora, veamos cuáles son los determinantes de las clases sociales. Hace rato estuvimos viendo los determinantes de la movilidad social. Ahora veamos los determinantes de la clase social. Nos dice la riqueza y el prestigio. Ese es uno de los determinantes de la clase social. El dinero es necesario para una posición de clase alta, pero tampoco es todo, porque la posición de clase de una persona no es directamente proporcional a sus ingresos. Los nuevos ricos, por ejemplo, tienen bastante dinero, pero todavía no adquirieron el estilo de vida de una persona de la clase alta. Y eso se nota a veces en la forma de vestir, en la forma de hablar, en las actitudes, en los sentimientos, en las respuestas, en cómo le abordan a las personas. Y las personas de clase alta que ya son adineradas hace tiempo, tienen un estilo de vida mucho más exquisito, podríamos decirlo así. La ocupación es otro determinante de la clase social. ¿Y por qué la ocupación? Porque hay personas que desarrollan trabajos especializados y son trabajos a veces mucho más honorables que otras profesiones. Las ocupaciones a veces, en la mayoría de los casos, le dan o le otorgan mayor prestigio y evidentemente ingresos más altos. Pero debemos reconocer que en nuestra sociedad materialista, a veces un animador popular que no tiene absolutamente ni la más mínima preparación, un animador de televisión, estamos hablando de televisión, gana mucho más que un investigador, que un científico o que un ministro de la corte. La educación también es otro determinante de la clase social. La educación superior, por ejemplo, exige mucha inversión en dinero, exige motivación. Uno debe estar motivado emocionalmente para que uno pueda terminar y egresar de una carrera universitaria. La educación le da a uno o le otorga habilidades para ocupar ciertas funciones.
también cambia la forma de vida, la forma de cómo uno percibe la vida. Porque una persona con una formación académica y cultural tiene un enfoque diferente de la vida, una actitud diferente, un comportamiento diferente que aquella persona que no se ha formado en una carrera universitaria. Pero ojo, siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Bueno, fue un gusto nuevamente compartir una vez más con ustedes estos dos temas que tienen mucha vinculación, y espero que hayan aclarado ciertas dudas referentes a estos temas. Hasta pronto, Dios mediante.